Hello, hello, bendecida familia. Continuamos con este apasionante relato que describe en Hechos capítulo 10 y el título, como ya vieron, Mata y come. Aquí Cornelio era un oficial del ejército romano, o sea, era italiano, era gentil, no era judío. Se dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dios envía un ángel para decirle a Cornelio que enviaría a Pedro. Cornelio envió mensajeros para llamar a Pedro. Dios mismo también le habló a Pedro en locaciones diferentes, ya que Pedro se encontraba en Jope, a unos 48 kilómetros de distancia. Pedro, en el lugar donde se encontraba, subió a la azotea para orar, y en aquella cultura la azotea fue normalmente usada como un patio donde era parte de la casa. Dios le habla a Pedro a través de una visión, lo vemos en el verso 11 en adelante, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una gran voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo al Señor: no, porque ninguna cosa inmunda jamás he comido. Volvió la voz a él en la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se repitió, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Este llamado obviamente fue en contra del compromiso de Pedro como judío, ya que Pedro nunca había comido algo que no fuera la comida kosher o comida judía. Señor, no, en una respuesta negativa a la misión que Dios le encomendaba. En aquel día parecía que Cornelio fue más sensible que Pedro al mensaje, ya que Pedro había puesto a Dios como en una cajita de limitaciones, y ahora Dios iba a sacudir a Pedro con esos límites y su manera de pensar. Pedro fue salvo. Oiga bien, Pedro fue salvo, pero lleno del Espíritu Santo, y había sido grandemente usado por Dios. A la vez, Pedro seguía siendo Pedro, Pedrito. Dios no lo usó porque era perfecto, sino porque iba en la dirección correcta y estaba dispuesto. A pesar de sus dudas, con frecuencia caemos en la misma trampa de que tenemos que ser perfeccionistas o perfectos para que realmente Dios nos use. Fíjese este detalle que Dios permitió y repitió varias veces el mensaje, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio para que juntos compartieran la impresión del mensaje que ambos habían recibido. Es interesante porque el sujeto principal de este capítulo no es tanto la conversión de Cornelio, que era un gentil, que no era judío, más bien la conversión de Pedro, la transformación de aceptar un llamado a hacer a lo que él supuestamente no debía hacerlo, ya que él era judío y debía obedecer a la ley. Afortunadamente, Pedro entendió que la visión trataba de personas, no de comida. Es evidente que la visión tenía un sentido mucho más profundo que la simple cuestión de comer alimentos puros o impuros. Pero el verdadero sentido de la visión, familia, era que Dios estaba a punto de abrir la puerta de la fe a los gentiles, o sea, a los no judíos. La realidad de Pedro hasta ese momento había sido considerado de Pedro que los gentiles como que eran impuros, extranjeros, lejanos o impíos, pero ahora Dios iba a hacer algo nuevo. Los gentiles, representados por los animales y aves impuros, iban a recibir el Espíritu Santo, lo mismo que los judíos, descritos como animales y aves puras, ya que lo habían recibido. Ya todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo quedarían al mismo nivel en la comunidad cristiana. Pedro introdujo el mensaje a todos, ya que hasta ahora él había creído que el poder de Dios se limitaba solo a la nación de Israel. Ahora se daba cuenta que Dios no hacía sección de personas por su raza, nacionalidad, sino que le interesa un corazón sincero, contrito, fuese gentil o judío. Mata y come. Hasta ahora nadie había sido bautizado en la iglesia cristiana, solamente los judíos, samaritanos y los prosélitos, o sea, los gentiles convertidos al judaísmo directamente, que habían sido circuncidados y observaban la ley ceremonial. Pero ahora los gentiles eran llamados a participar de todos los privilegios del pueblo de Dios, sin tener que hacerse judíos primeramente. Los prejuicios, y aquí está una palabra que le hace mucha referencia, los prejuicios de Pedro contra los gentiles le hubieran impedido ir a la casa de Cornelio si el Señor no lo hubiera preparado antes para el servicio. Cuando vemos claramente nuestro llamado a un servicio, no deberíamos confundirnos con dudas y prejuicios.
No codiciemos comer solos bocados espirituales, compartamos. El Espíritu Santo cayó sobre otros. Ya al final del pasaje vemos que después fueron bautizados para confirmarlos en la fe. Pero sobre estos gentiles descendió antes de que fueran bautizados para demostrar que Dios no se limita a señales externas, o sea, lo que se puede ver por fuera. El Espíritu Santo descendió sobre aquellos que ni siquiera estaban circuncidados ni bautizados. El Espíritu Santo es el que vivifica, la carne de nada aprovecha. Los judíos creyentes que estaban presentes quedaron sorprendidos. El Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. ¿Con qué nos quedamos con toda esta descripción de este delicioso pasaje? Pidámosle al Señor que quite la venda de nuestros ojos y todo prejuicio para que el Evangelio de Cristo sea llevado a todo el mundo. Bendecido día. Mata y come.